Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días tengan ustedes. Buenas tardes ya. Gloria a Dios. Eh, Estamos agradecidos con el Señor porque nos da la bendición de poder estar nuevamente aquí, ¿verdad? Reunidos, aunque sea de manera virtual. Pero estamos aquí para escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, este tema de hoy, los yugos ministeriales, los yugos del ministerio, ¿verdad? Es algo muy importante y bueno, que todos diríamos, es para exclusivamente para los pastores, pero creo que todos estamos llamados al ministerio, a hablar y a predicar la palabra de Dios, y eso lo vamos a aprender el día de hoy, amén. Lo que Dios habla a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, todo lo que Dios tiene como yugo para el ministerio, ¿sí? Para el ministerio de que Cristo delegó a su iglesia. No lo veamos solamente es que es trabajo para los pastores o es trabajo para los ministros. De hecho, todos somos ministros ya cuando nosotros comenzamos a ministrar la palabra de Dios, a administrar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que todos como cristianos tenemos que conocer, saber, tener bien definidos este yugo o estos yugos de los cuales pues Dios nos hace partícipes, ¿sí? Pero antes de todo vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que Él es, porque nos concede estar aquí, amén. Gloria a tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, la cual nos rodea, nos cubre, Señor, nos llenas de favores y misericordias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos. Y también, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestros actos, sino que tú, Señor, eres muy bueno, Señor, y llenas nuestra vida de favores y misericordias. Te exaltamos porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque tú eres el único digno de recibir nuestra alabanza, nuestra exaltación. No por lo que nos das, sino por quien tú eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En esta tarde, Señor, estamos aquí dispuestos, Señor, a escuchar el consejo de tu palabra para nuestras vidas. Y sabemos que tu consejo es lo mejor para nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien fluya, quien hable y quien nos llene, Señor, de sabiduría, porque queremos conocerte, para saber cómo eres tú y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradarte a ti. Espíritu Santo, aquí está nuestro corazón, nuestra vida, Señor, dispuesta como tierra arada, en la cual la semilla ha de caer, Señor, y a su tiempo ha de traer el fruto que tú tienes designado para nuestras vidas, porque sabemos que tu palabra no saldrá y volverá a ti vacía sin que antes cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Declaramos, Señor, que ninguna distracción puede estorbar nuestra atención, Señor, y que hemos de asimilar conforme a tu propósito, Señor, para edificación de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues bueno, ya estando aquí en materia, vamos a abrir nuestra Biblia. Espero que tenga ahí cerca su Biblia y que tenga un lápiz, una pluma, una libreta, ¿ven? Para aprender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Mateo capítulo 11, versículo 28. Gloria al Señor. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Dice, comienza aquí el Señor Jesús hablando y diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Amén.
Y bueno, al nosotros profundizar en la palabra del Señor y al leer esta porción, todos siempre nos lo han enseñado y nos han predicado que esta porción habla acerca de los arduos trabajos de la vida, acerca de las múltiples necesidades, de todo lo que conlleva es, ser humano, vivir en esta vida, ¿sí? Vienen luchas, pruebas, cansancio, el estrés, todo esto va incrementando día a día. Y tenemos una sociedad que vive apresurada, no acaba de amanecer cuando ya está la gente corriendo, la gente está apresurada porque ya se le hizo tarde, apenas está despertando y siente que ya se le hizo tarde para ir a trabajar, ya se le hizo tarde para hacer el desayuno, se le hizo tarde para la escuela, se le hizo tarde para múltiples quehaceres, y cuando se da cuenta llega la noche y no rindió nada a su día. Y entonces todo esto produce cansancio y vemos cómo la calidad de vida del ser humano y también los años de calidad de todo ser viviente van menguando, van menguando. Y ahora vemos cómo personas muy jóvenes, vemos que de repente ya no están, les dio un infarto a causa del estrés. O vemos que tienen una embolia o múltiples cosas, enfermedades que aparecen a causa de la presión de andar corriendo y apurados y yendo acá para allá. Entonces cuando vemos esta porción y Jesús hace la invitación, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sí, es verdad, Jesús invita a todas las personas que están en este modo de vida, en este modelo de andar a la carrera y presionados y todo eso. Sí, es verdad, pero lo que realmente aquí Jesús enseña a la profundidad, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, se refiere más hacia los que están trabajados y cargados de batallar con su carácter. Fíjese usted que el carácter del ser humano es muy complejo. Y Dios lo conoce porque dice, difícil es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo comprenderá? ¿Sí? Dios hablando allá en profetas mayores, profetas menores, en proverbios, dice, yo soy el que pesa los corazones, yo soy el que conoce lo que hay en su corazón, refiriéndose a nuestro carácter. El carácter del ser humano es algo complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene bien definido lo que es carácter, el que es enojón, gruñón, y se dice que es de carácter fuerte, cuando eso no es un carácter fuerte. Cuando carácter fuerte es aquel que sabe tomar las cosas, escucharlas, procesarlas en su mente y después actuar. Y hay muchos que son, pero bien prontos a actuar, ¿verdad? Dice la Biblia, todo hombre sea pronto en escuchar y tardo en airarse, tardo en actuar. Nuestro carácter es algo complicado. Entonces Jesús cuando dice aquí, venid a mí los que están trabajados y cargados, se refiere al carácter del hombre, al carácter del ser humano, ¿sí? Se refiere al carácter de la mujer, del adolescente que está en proceso de formación su carácter. Es cuando nosotros tenemos que venir a Dios y entregarle a Dios nuestro carácter, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando nosotros encontramos esa estabilidad en nuestro carácter, entonces encontramos la paz, ¿sí? Y entonces el ser humano aprende a vivir bajo el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios moldea el carácter del ser humano y entonces las cosas cambian. Y fíjese usted, cuando aquí el Señor está hablando y dice, ¿cuál va a ser la forma en que Dios va a transformar el carácter del ser humano para que el ser humano aprenda a vivir feliz? Que aprenda a tener una vida plena. Y la única forma de que el ser humano tenga una vida plena y una vida feliz es cuando el ser humano tiene paz.
Cuando hay paz en el corazón del ser humano, cuando hay paz en el corazón del hombre, de la mujer, entonces las cosas cambian. Porque cuando no hay paz, el ser humano se apresura a hacer. ¿Por qué? Porque siente que no le alcanza el tiempo para lograr lo que tiene que hacer. Y entonces hace las cosas muchas veces de la manera equivocada. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en situaciones que ahora estamos cargando ese yugo, el yugo que nosotros mismos nos hemos sometido? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a llevar el yugo de Cristo, ¿sí? Y vemos, bueno, primero, para empezar, ¿qué es el yugo? ¿Qué es un yugo? El yugo se maneja en los toros, en los bueyes. Se le pone es un palo pesado que se monta en el cuello del toro, y se montan, es para atar a dos bueyes o a dos toros. Entonces se monta un toro, se le monta sobre un toro viejo, que es más experimentado en el trabajo, y del otro lado se pone un toro joven, ¿sí? Un toro joven, un toro que no está acostumbrado al trabajo. Y entonces, ¿qué hace el yugo? Cuando el yugo cae sobre el cuello de las reses, o de los toros, entonces lo que va a hacer es que el toro viejo va a llevar el gobierno. Y el toro joven, que está alocado, ganas de vivir la vida desenfrenado, de reparar y correr por allá, por acá, es atado. Y entonces de esa manera es enseñado. Es enseñado a que tiene que trabajar. Y entonces, de alguna manera es un gobierno, ¿sí? El yugo es un gobierno. ¿Para qué? Para que el toro joven aprenda el trabajo. Posteriormente, ya pasado el tiempo, el toro joven pues va a tomar la experiencia y va a saber que tiene que trabajar. Y entonces ya no va a ser necesario que tenga un toro viejo al lado, porque ya va a saber hacerlo. Pero ahora ese toro joven, ya que está educado para trabajar, entonces a ese toro joven pues ya pasó el tiempo y ahora a él le corresponde ser el toro viejo, y le amarrarán al lado a un toro joven, ¿sí? Y nosotros lo vemos en la humanidad, ¿no? Como los jóvenes, los adolescentes, bueno, quieren correr, emprender, no miden consecuencias, no ven, no proyectan, no prospectan el futuro. Y entonces es cuando ahí está el ministerio. Ahí está el pastor teniendo que gobernar a los más jóvenes. Porque hay muchos que en su afán, y no que sea malo, pero lo hacen de la manera equivocada. Muchos jóvenes que dicen, no, es que el pastor debería hacer esto y debería hacer aquello, es que deberíamos de implementar esto, y comienzan a tener muchas ideas. Muchas de ellas son buenas, pero en su gran mayoría, aunque son ideas buenas, el modo de cómo se hacen esas ideas es donde viene muchas veces la desilusión de las personas que comienzan en el ministerio o que quieren empezar. Cuando un joven que creció desde su niñez en una casa en donde pues se profesa la fe cristiana, y cuando llega a su adolescencia, primero pues quiere huir, ¿no? De casa. ¿Por qué? Porque unos religiosos, y entonces no hay esa gobernabilidad de parte de ellos mismos. Entonces necesitan el yugo de los padres. Pero a veces los padres se les complica porque el hijo no se somete a a la orden, ¿sí? Del padre. Entonces es ahí donde el pastor entra y funge una función muy importante, porque es quien va a estar ayudando a que ese yugo sea más ligero. Cuando el Señor habla y dice, luego nos dice aquí en el versículo, estábamos leyendo el 28, dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es fácil, aunque para nosotros es algo difícil de llevar,
Pero cuando el Señor habla, dice, mi yugo es fácil, se refiere a que el yugo de Cristo es fácil en comparación a todos los problemas los cuales nosotros nos acarreamos, ¿sí? Por nuestras malas decisiones, por nuestro querer hacer las cosas rápido, por nuestra... ay, se me fue la palabra, me escapó la palabra. Cuando nosotros tenemos nuestra iniciativa, la encontré. Por nuestra iniciativa decimos, no, es que el Evangelio sería más fácil si se hace esto, si se hace aquello, si se hace acá, si se hace allá. Y entonces, después cuando vemos que las cosas no eran como creíamos, porque no prospectamos, porque no dimensionamos más allá, entonces después viene la frustración y después venimos, no, es que para qué, si no se puede, si no hay apoyo, la gente no coopera, no se hace esto, no se hace aquello. Entonces viene la desilusión y muchas veces el desánimo. Es por eso que es necesario someternos al yugo de Cristo. Cuando nosotros nos sometemos al yugo de Cristo, dice aquí el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, bueno, muchas veces se nos predica, pues es que hay que someternos, hay que llevar sobre nosotros el yugo de Cristo. Y muchas veces decimos en la emoción, porque muchas veces nos emocionamos, sí, amén, yo quiero, y hacen el llamado, y entonces viene el apóstol, viene el profeta, viene el pastor, el maestro, viene cualquiera de los ministros y hace la invitación, y nosotros nos emocionamos y decimos, sí, yo quiero llevar el yugo de Cristo, pero ya una vez que hicimos el compromiso, entonces decimos, ¿y qué es el yugo de Cristo? ¿Cómo es el yugo de Cristo? Y es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Mis hermanos que antecedieron han estado hablando y todavía falta un pastor más que nos enseñe también la parte en que Dios le muestra a él cómo es el yugo. ¿Sí? En este momento vamos a poder entender en lo que yo tengo preparado para compartirle cómo es que nosotros vamos a poder someternos al yugo de Cristo, no solamente como pastores, sino como les decía yo, como ministros. Una vez que usted se dedica a compartir la palabra de Dios, y si no lo hace, pues ahorita yo le voy a mostrar cómo es necesario que usted también sea un ministro, ¿sí? Entonces, vamos, quiero que veamos algo que Jesús mostró. Jesús mostró que su yugo es acción. Su yugo no es algo pasivo, aunque es algo que se pone sobre el cuello. Recordemos, el cuello es quien gobierna nuestra cabeza, ¿no? Hacia dónde se mueve, hacia dónde gira. Cuando los que han tenido un cuello ortopédico y les aprieta y no pueden hacer nada porque tienen que moverse todos juntos, extrañan la movilidad que les da el cuello, ¿sí? Entonces el yugo que hace somete el cuello para que no ande ahí descarriado. Entonces, ¿cómo es el yugo de Cristo? Para empezar, el yugo de Cristo se muestra en amor y su amor se muestra en acciones, ¿sí? El amor de Cristo se muestra en acciones. Nosotros vemos, Jesús no se quedó en el cielo recibiendo la alabanza, recibiendo la adoración y diciendo, sí, ahora quiero que la humanidad cambie o que la humanidad sea diferente. No, Jesucristo decidió. Dice la palabra del Señor en Filipenses que Él siendo igual a Dios no estimó nada como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice, y tomó forma de hombre y descendió a la tierra y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo a tomar la forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló aún más hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos, el yugo de Cristo es acciones. Su amor de Cristo lo mostró en acciones. Usted no tiene sentido que usted le diga a alguien que le ama si usted no se lo muestra con acciones. Si usted le dice a su esposo, a su novia, a su novio, a su hijo, a sus padres, es que te amo, pero no le muestra con acciones ese amor, pues entonces son solamente palabras. Y las palabras, dice el dicho, se las lleva el viento. Entonces, para nosotros poder corroborar que hay un verdadero y auténtico amor, ¿qué hay que hacer? Una muestra de amor.
hay que demostrar el amor. Y Jesús nos lo demostró y nos puso el ejemplo. Él descendió y murió en la cruz por amor a mí, a usted, a todos, ¿sí? A toda la humanidad. Que la humanidad no quiera aceptarlo, eso no es problema de Dios. Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y vamos encaminándonos para ver lo que es el yugo de Cristo, ¿sí? Lo vamos desarrollando un poquito para entenderlo. Nosotros vemos y entendemos, Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿A qué hace referencia? A llevar el yugo de Cristo. Lleven mi yugo y yo permaneceré en ustedes, ¿sí? Después el apóstol Pablo lo encontramos hablando y diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Cristo vive en mí, es decir, permanecer en Cristo. Y recuerde, permanecer en Cristo es llevar el yugo de Cristo. El apóstol dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque permanezco en Cristo y por consiguiente llevo el yugo de Cristo. Recuerde una parábola que mencionó Jesús, dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué quiere decir aquí? Pues vivir en Cristo. ¿Y qué es vivir en Cristo? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Llevar el yugo de Cristo, ¿sí? ¿Recuerda usted haciendo mención de Enoc? Y caminó Enoc con Dios, ¿sí? Y dice, y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque Enoc vivía en Dios, vivía en Cristo, aunque Cristo no existía, pero vivía en Dios. ¿Y qué quería decir vivir en Dios? Pues que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Porque decía, Cristo vive en mí y él permanecía en Dios y por cuanto permanecía en Dios, estaba llevando sobre sí el yugo de Dios, el yugo de Cristo, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo es indispensable para la vida del ser humano someterse y llevar el yugo de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a llevar el yugo de Cristo, entonces las cosas se tornan más llevaderas, más fáciles. Y entendemos entonces lo que Cristo dice, llevad mi yugo, ¿sí? Llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, las cosas cambian. Le decía yo, qué diferente es llevar las cargas por servir a Dios a llevar las cargas por querer hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra ideología, que muchas veces está equivocada, ¿sí? Porque a veces decimos, es que sería más fácil si hacemos aquí, si hacemos allá, pero si no tenemos la guianza, ¿sí?, del Espíritu Santo, la guianza de Dios, entonces a veces las cosas se salen de control, y si se salen de control, entonces viene frustración a nuestra vida, y a veces viene el desánimo. La gran mayoría de las veces viene el desánimo, porque las cosas no salen como yo quería. No es como esperaba, sino como yo quería, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollarlo un poquito más y vamos a entender cómo el apóstol Pablo nos explica lo que es el yugo de Cristo. Y quiero que lo entendamos desde esta perspectiva. Vamos a Efesios, ¿sí? La epístola a los Efesios, y vamos a abrir ahí en el capítulo 6 de Efesios, y dice del versículo 13. Versículo 13. Aquí es donde requiere usted el lápiz, el papel, para apuntarle ahí. Apúntele. Si está apuntando, ¿verdad? Si no, bueno. Fíjese, dice Efesios 6, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
La armadura de Dios. ¿Qué refiere esto? La protección de Dios. ¿Para qué es la armadura? Para proteger, ¿sí? Y entonces dice, vamos a parafrasearlo. Por tanto, tomad toda la protección de Dios. La protección, el escudo de Dios para todo nuestro cuerpo, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a entender cómo aquí define el apóstol Pablo el yugo de Cristo. Y en esta definición vamos a entender cuál es el propósito de nuestra vida llevando el yugo de Cristo. Fíjese usted, dice el versículo 14. Aquí en esta porción menciona 7 elementos, 7 instrumentos, los cuales son necesarios para obtener la protección de Dios, ¿sí? Son 7 instrumentos. Y vamos a enumerarlos, ¿qué le parece? Dice aquí, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice primero, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, primer instrumento, ¿sí? Dice, y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Verdad? Justicia. 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz, ¿a qué refiere esto? ¿Sí? El apresto del evangelio de la paz, ¿recuerda usted cuando Dios estaba allá en el cielo e Isaías fue llevado en visión y él contemplaba a Dios platicando entre sí y diciendo quién irá y quién les hará conocer nuestro anuncio? Es aquí en donde entra el apresto del evangelio, el predicar las buenas nuevas, el anunciar las buenas nuevas. Esto es el apresto del evangelio, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 elementos, que es la verdad, la justicia y el predicar las buenas nuevas. 3. Y luego nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. De la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces el cuarto va a ser la fe, ¿sí? Quinto dice, y tomad el yelmo de la salvación. Quinto, la salvación, ¿sí? Y después nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos verdad, justicia, predicar el evangelio, la fe, la salvación. La palabra de Dios es la sexta y nos dice en el séptimo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Séptimo, la oración. 7 elementos. 7 elementos que sirven para que tengamos la protección de Dios. Pero de estos 7 hay 3 elementos que son de vital importancia para la vida del ser humano, en los cuales la participación de la persona, hombre, mujer, niño, niña, es indispensable. Hay 3, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. La verdad es una, esa es la verdad, no tenemos que debatirla ni decir nada. La verdad es la verdad, ¿sí? Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? Después encontramos que la justicia no es algo que nosotros podamos debatir, no, la justicia es justicia, ¿sí? Después viene algo que es la fe. La fe no es algo que nosotros definamos, sino es algo que ya está establecido. Vea usted, la fe está establecida, la justicia está establecida, la fe está establecida. La salvación no es algo que nosotros compremos o adquiramos mediante un precio. La salvación es algo que Dios nos regaló, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos salvos por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es algo que Dios da, ¿sí? Y entonces encontramos aquí que la verdad, la justicia, la salvación, ¿sí?
la verdad, la justicia, la fe y la salvación son 4 elementos para nuestra protección que nosotros no tenemos que hacer nada, ahí están, ¿sí? Pero los otros 3 elementos es donde nosotros debemos de tener una participación superactiva, hiperactiva, ¿sí? Hiperactiva, ¿sí? O sea, muy, muy activa, que es, uno, es la lectura de la palabra de Dios. O dice, la palabra de Dios, ¿sí? Que es la espada del Espíritu, nos habla y nos dice la oración, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos de tener una participación activa. Y la tercera es el predicar el Evangelio. Y en estos 3 elementos se centra el yugo de Cristo. En estos 3 elementos nosotros vamos a encontrar cómo Dios quiere que allí nosotros cimentemos y que nosotros aprendamos a caminar y a vivir. En el yugo de Cristo, cuando Jesús dice, lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga, este es el yugo de Cristo, la lectura de la palabra de Dios, la oración y predicar el Evangelio. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, entonces nosotros vamos a tener un espíritu activo. Nosotros vamos a tener un hombre espiritual activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oración es necesaria, la lectura de la palabra es necesaria, predicar el Evangelio es necesario, y eso es algo que depende de nosotros, ¿sí? La Biblia aquí está. La Biblia está escrita y está inspirada y diseñada para nosotros. Pero si nosotros no la leemos, pues entonces es simplemente la palabra escrita, el logos. Pero para que este logos se convierta en rema, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerla en práctica, ¿sí? Mientras yo tenga mi Biblia allí en un librero más, va a ser un libro más. Pero cuando yo tomo la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, cuando yo la tomo y la aplico en mi vida, entonces la palabra se convierte en algo vivo en mí, en el rema de Dios, ¿sí? Y entonces vemos que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nosotros no podemos orar, ¿sí? Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nuestras oraciones no son oraciones. ¿Por qué? Muchos creen que orar es pedirle a Dios. Tomamos 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y creemos que con eso es suficiente para nuestro espíritu. Tomamos 5 minutos y ¿cómo es que oramos? Señor, si bien nos va, le agradecemos a Dios. Mira, Señor, te pido que este día tú seas conmigo, que me des protección, que me des salud, que bendigas a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, que bendigas a mis padres, que nos des trabajo, que nos des salud, que mira, dale a tu iglesia y danos y dame y solamente pedir. Oramos 5 minutos y creemos que ya eso fue la oración. Y ya andamos todo el día a la carrera y llega la noche y Señor, gracias, dame un buen descanso, deja que yo descanse bien para que mañana me levante y trabaje. Y esa es nuestra oración. Y creemos que eso es orar, eso no es orar. ¿Sí? Fíjese, le decía yo, orar, leer la palabra, orar y predicar es lo que refiere al yugo de Cristo. Vamos a simplificarlo con acciones humanas. Digamos que el leer la palabra es como a nuestro cuerpo el comer, ¿sí? Si nosotros no comemos, ¿qué pasa? Estamos débiles. Si bien un cuerpo puede estar hasta 40 días sin comer, pero si usted se avienta esos 40 días sin comer, platíqueme cómo está terminando esos 40 días. Está débil, porque no hay fuerza. Si nosotros no comemos la palabra de Dios, ¿cómo va a estar nuestro espíritu? Débil. ¿Sí? Si nosotros no nos alimentamos, entonces no hay fuerza para hacer las cosas. Si nosotros no leemos la palabra de Dios,
nuestras ideas son humanas y no tenemos ideas o inteligencia espiritual para hacer las cosas, es cuando nosotros debemos de ver la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Les decía yo, el leer la palabra de Dios como el comer, el orar como el respirar, ¿sí? El orar va a corresponder al respirar. ¿Cuántas veces usted respira al día? ¿Una? ¿Una vez en la mañana y una vez en la noche? ¿Y con eso tiene? No. ¿Cuántas veces ora en una hora? A veces ni oramos. Yo le pregunto, ¿cuántas veces respira al día? ¿Cuántas veces respira en una hora? ¿Cuántas veces respira en un minuto? Es algo que hacemos inconscientemente, pero es necesario hacerlo. No nos damos cuenta que necesitamos respirar hasta que se nos corta la respiración, ¿sí? Cuando usted enferma y tiene, no sé, algún problema pulmonar, entonces entiende lo importante que es la respiración. Mientras no enfermemos, seguimos respirando y ni cuenta nos damos que estamos respirando. Entonces debemos de entender esta parte, que así como para el cuerpo físico hay necesidades vitales, así también para nuestro cuerpo espiritual hay necesidades vitales. El orar, que es como el respirar, y el leer la Biblia, que es como el comer, ¿sí? Y la otra parte que le decía es el predicar la palabra de Dios. Y hablemos que el predicar la palabra de Dios es como ejercitarnos, ¿sí? Si usted no se mueve, hay una teoría que dice músculo que no se mueve, se atrofia. Si usted tiene músculos en su cuerpo que no ocupa, se van a atrofiar y no van a servir, ¿sí? Porque si nos vamos a jugar fútbol ahorita, muchos vamos a decir, yo no juego, yo nomás los veo. ¿Por qué? Porque como no ocupamos nuestro cuerpo, nuestras extremidades inferiores, pues no tenemos la habilidad para correr y desplazarnos, ¿sí? Si nosotros hacemos cosas que no somos tan hábiles, ¿por qué? No porque no podamos, sino porque no nos ejercitamos. Si nosotros, los que manejamos, o los que tenemos una vida sedentaria, ¿sí? Los que manejan, los que están detrás de una computadora, los que, las mujeres que cosen, que cosen en máquina de coser, las personas que están muy pasivas, si los cuando pasa determinado tiempo, si alguien que maneja, después de manejar 3, 4 horas, se baja del carro, no puede bajarse corriendo, porque se va a caer. ¿Por qué? Porque a causa de que estuvo entumecido mucho tiempo, sus extremidades no responden. Las mujeres que cosen en la máquina de coser, antes, bueno, al menos antes se movían los pies, no, ahora no, ya no me se pisa el pedal y ya funciona la máquina. O sea, somos tan sedentarios que tenemos unos cuerpos pues bastante, no perezosos, sino bastante atrofiados porque ya no se pueden mover, no tienen la misma habilidad. Hay una película que se llama Wall-E en donde refiere cómo la humanidad se hizo tan adicta a la tecnología que después vemos que los seres humanos ya no se mueven, nacen, crecen y sentados ahí en su sillita, y después llega el momento que tienen que caminar y ya no pueden caminar porque no saben usar las extremidades. Cuando nosotros no nos ejercitamos, nos atrofiamos. Y cuando nosotros no ejercitamos nuestro hombre espiritual, pues también se atrofia. Y entonces es necesario predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ejercitar nuestro hombre espiritual. Entonces veamos aquí, vamos encerrando lo que es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo refiere a leer la palabra de Dios, orar y predicar. Si yo no conozco la palabra de Dios, no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a hacer mi oración? Ya vimos que pedir a Dios no es orar. Si nosotros vamos a hacer una oración, ¿qué mejor que la hagamos en base a lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces nosotros podemos orar la palabra de Dios y podemos declarar las promesas de Dios en nuestra vida o para nuestra vida,
¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios, porque escudriñamos la palabra de Dios. No se trata de leer la Biblia toda completa o 2, 3 veces en un año, no. Tal vez no lea la Biblia en un año, pero cada versículo que usted tome, que usted lo lea, que lo escudriñe y que saque la esencia de ese versículo, entonces con eso es suficiente para nuestra vida. ¿Sí? ¿Oramos? Es que hermano, no sé qué orar. Muchas veces el pastor dice, a ver hermano, dirija usted la oración y, ay, ¿qué oro? No, es que no sé qué orar. Y se nos acaban las palabras bien rápido. Ahí se da cuenta uno cuando la persona no lee la Biblia. ¿Sí? Cuando se les pone a orar y se les acaba su oración bien rápido, no lee la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos en mente las promesas de Dios y sabemos cómo aplica la palabra de Dios en cada momento, en cada situación. ¿Sí? Y entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos herramientas, tenemos un acervo para poder hacer una oración. ¿Recuerda usted a Josafat cuando vinieron y le dijeron, es que las naciones se unieron para pelear contra ti? Y entonces Josafat mandó publicar ayuno en toda la nación y entonces vino y comenzaron a orar y a recordarle a Dios todas sus promesas. Y a causa de que le recordaron las promesas a Dios, entonces Dios se acordó de lo que, no que Dios se haya olvidado, sino simplemente Dios vio que el pueblo sabía las promesas que tenía Él para el pueblo. Cuando nosotros la estamos pasando mal y a veces nuestra oración es tan breve y solamente, Señor, es que dame, es que mírame, es que no tengo trabajo, súpleme, es que y entonces, ¿por qué no mejor traerle a Dios a, a, al presente, al tiempo presente, las promesas que nos hizo en el ayer? ¿Sí? ¿Cuántas veces el pastor ora por nosotros y dice el Señor te dice esto y esto y esto y esto? Y en ese momento nos emocionamos, lloramos y todo, pero a la semana ya no nos acordamos. O en el momento de mayor necesidad y mayor crisis, no recordamos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos en un constante estudio de la palabra de Dios. Y es algo bien importante. ¿Sí? Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder orar. Y recuerde, el yugo de Cristo, ¿qué lo encierra? La lectura de la palabra de Dios, la oración y el predicar las buenas nuevas. En estas tres cosas se encierra el yugo de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos herramienta, tenemos acervo para hacer una oración. Y si nosotros oramos, como lo menciona el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, orad en todo tiempo. Y dice, orad en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar debemos de estar orando. Porque tenemos presente las promesas de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos bien entendido en nosotros, cuando la palabra de Dios vino a ser rema en nuestra vida, entonces tenemos material para orar, pero también tenemos material para ir y evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Pues vamos, encontramos a alguien, le hablamos. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen o hacía la iglesia de la generación pasada? Iban y hablaban y atacaban a los ídolos, es que tu ídolo, y es que tienes que dejar, y es que tienes que hacer. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia y entendemos que lo único que pide Dios, le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, el pueblo de Israel allá en Deuteronomio y a nosotros en San Juan, nos dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo único que Dios pide de ti? Que le ames. Que le ames. Cuando tú le amas, tú entregas tu corazón. Y cuando tú amas a Dios y entregas tu corazón, entonces tú comienzas a hacer por default, en automático, comienzas a hacer la voluntad de Dios. Pero primero, ¿qué haces? Amas a Dios. Llegamos exigiéndole, es que tienes que dejar de tomar, es que tienes que dejar de fumar, es que tienes que dejar de decir groserías, es que tienes que dejar tus ídolos, es que tienes que... entonces la gente dice, no, si tengo que dejar tantas cosas, ¿para qué? Mejor así me quedo. No es por ahí. El evangelizar, el llevar la palabra de Dios primero. Que nuestro testimonio
hable más fuerte que nuestras palabras. Que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Eso va a ser la manera más eficaz para nosotros publicar la palabra de Dios. Cuando nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. ¿Sí? Una luz no es necesario que grite, aquí está la luz. No, la luz simplemente la ves. Cuando tienes hambre en la noche, en la madrugada y andas buscando qué comer y de repente ves por allá a lo lejos un local que tiene mucha luz y ahí seguro venden comida, porque casi todas las taquerías están llenas de focos, ¿verdad? Y entonces corre porque sabes que ahí hay alimento. Cuando nosotros comenzamos a testificar, no solo con palabras, sino con hechos, esa va a ser la manera más efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar a atraer la atención de la gente. Y ahí vamos nosotros a empezar a publicar las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Fíjese que en los países musulmanes, ellos han cambiado su estrategia. Ellos no van y le dicen a la gente, oye, es que Cristo te ama. No, sí los ama, pero ellos han cambiado la estrategia, porque si ellos predican a Cristo, entonces ellos son, son muertos, los matan por predicar a Cristo. Y entonces, ¿qué hacen los países musulmanes, los hermanos que viven en países musulmanes? Simplemente hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo voy y le comparto, pero no le digo directamente, sino fíjate que Dios en mi vida ha hecho esto y cuando yo tuve necesidad, Dios ha hecho esto en mí, desde que tengo a Cristo, mi vida ha sido así, mi vida ha sido así, y hablo de lo que Dios ha hecho en mí, sin forzar a la persona que haga o deje de hacer. Simplemente yo le digo lo que Dios ha hecho en mí y termino diciendo, si tú quieres, Dios también puede hacerlo contigo. Pero yo ya tengo bien conocido lo que es la palabra de Dios y voy respaldado porque he estado tiempo en oración. Cuando tú haces tus oraciones basado en la palabra de Dios, media hora no te es suficiente, una hora no te es suficiente. ¿Por qué? Porque apenas comienzas a declarar la palabra de Dios y ya se te fue una hora y todavía ni llegas al punto que tienes que llegar. Haces tus oraciones y al último te olvidas de ti y solamente le das la exaltación a Dios, porque conoces la palabra de Dios. Porque conoces la palabra de Dios, tienes material para evangelizar. Y entonces entendemos cómo el yugo de Cristo es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra vida se somete a Dios en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Y en automático predicamos la palabra de Dios. Fíjese, hay estadísticas que son duras. Dicen que las estadísticas son como las básculas, ¿sí? Cuando tú estás bajando de peso y te subes a la báscula no te va a decir lo que quieres oír, te va a decir lo que es realmente, si has bajado o no de peso. Cuando te miras al espejo, el espejo no te va a decir lo que quieres, no te va a decir lo que quieres ver, te dice la realidad de las cosas. Dice el pastor, mi papá acá en la iglesia, dice, no tienes la culpa de la cara que tienes, tienes la culpa de la cara que pones. Podemos pararnos en el espejo y vamos a encontrar la realidad. Cuando nosotros vamos a las estadísticas, no podemos escondernos. Las estadísticas dicen que el 90% de los cristianos, fíjese bien, el 90% de los cristianos, desde que se hacen cristianos hasta que mueren, el 90% no predica el Evangelio. Qué triste, ¿no? Estadísticas de iglesias que tienen sus iglesias misioneras, que tienen iglesias que van a predicar, solamente el 10% de sus congregaciones están dispuestas a ir y evangelizar. Es decir, el 90% no evangeliza. Otra estadística dice que hoy en la actualidad el 80% de una congregación no llevan su Biblia. Ya no traen Biblia. Sí, ya es más práctico tenerla en el teléfono y todo. Pero ¿dónde queda este libro maravilloso? ¿Sí? Debemos de tener la capacidad de revertir la estadística. Y no hablemos de orar. ¿Por qué las iglesias
Cuando ahorita, en este periodo, en este tiempo de la humanidad, es cuando la iglesia debería estar bien en auge, debería de estar bien encendida. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Estamos tan espantados, estamos escondidos. Es para que ahorita la iglesia estuviera de rodillas, clamando al Espíritu Santo que se manifieste, así como en la iglesia primitiva, y aclaro, primitiva no quiere decir que eran cavernícolas los hermanos, no, la iglesia primera, la que inició, dice allá en el libro de los Hechos, que la iglesia no se cansaba de predicar la palabra de Dios, dice, a tal grado que la gente les tenía temor a causa del poder de Dios que se movía en ellos. Y ahora nosotros, ¿acaso hay algún temor? Tenemos que aprender esto. El yugo de Cristo es fácil cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted lo que le decía hace un rato? Jesucristo diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, llevar el yugo de Cristo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es vivir en Cristo? Pues permanecer en Cristo. Y por consecuencia someternos al yugo de Cristo, ¿sí? El hombre sabio edificó su casa sobre la roca, es decir, vivió en Cristo, vivir en Cristo, ¿sí? Permanecer en Cristo y por consecuencia llevar el yugo de Cristo. Y ya para terminar, hermanos, tal vez hoy no termine con una cita bíblica, pero le voy a decir algo bien importante. Antes de que Cristo venga a recoger a su iglesia, porque todos estamos esperando y sabemos que Cristo viene y muy pronto, antes de que Cristo venga por su iglesia, nosotros como iglesia debemos de correr a Cristo. Debemos de ir a Cristo. ¿Cómo? Sometiéndonos al yugo de Cristo. Y vea usted, con estas tres cosas que menciona el apóstol Pablo allá en Efesios 6, que siempre habíamos visto la armadura de Dios y vemos y todo la armadura de Dios, pero estas tres partes, estoy seguro de que muchos no lo habíamos considerado. El leer la palabra de Dios, el orar y el predicar la palabra de Dios. Estas tres cosas nos convierten en ministros. En ministros. Cuando yo leo la palabra de Dios, oro y predico el Evangelio de la paz, entonces yo me convierto en ministro y entonces el yugo del ministerio es tener el yugo de Cristo. Y para yo poder tener el yugo de Cristo debo de correr a Dios. Correr a Dios. Hay una canción muy bonita que dice, correré. Por siempre correré ante tus pies, Jesús. Correré. ¿Sí? Vamos a correr a Jesús. Sí, Él viene por nosotros. Pero para que nosotros podamos estar en forma adecuada para recibir a Cristo, debemos de tener un cuerpo espiritual sano. Y ese cuerpo espiritual debe estar alimentado, debe de estar bien respirado y debe de estar bien ejercitado. Si tú comes pero no tienes una buena respiración, fíjense que hay médicos que dicen que para respirar no es nada más meter y sacar el aire, no. Cuando nosotros respiramos tenemos que respirar profundo, mantenerlo y después soltarlo. Y el oxígeno va a empezar a oxigenar, valga la redundancia, todas nuestras células. Cuando yo oro de una manera consciente, de una manera correcta, entonces la palabra de Dios va a hacer efecto en todo lo que conlleva mi vida, ¿sí? Empezamos a orar, conociendo la palabra de Dios y vamos a evangelizar ejercitando nuestro cuerpo y entonces estamos listos para cuando Cristo venga. Señor, yo no estuve quieto, estuve trabajando, estuve haciendo. Vaya y enamore un alma nueva cada día. Cada día no, cada semana. Póngase en su meta un alma, bueno, no puede una semana, al mes un alma, enamórela de Cristo.
Enamórela. Imagine usted si enamoramos un alma al mes. ¿Cuántos congregantes hay en la iglesia? ¿Cuántos seríamos el próximo año? Cada año la iglesia tendría que estarse duplicando. ¿Cuántas veces? Si es un alma por mes, 12 veces al año tendríamos que estarnos multiplicando. Iglesia, sometámonos al yugo de Cristo. Es el yugo del ministerio. Y el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Es más fácil someternos al yugo de Cristo que someternos al yugo que nos acarreamos con toda nuestra necesidad por querer resolver nuestros problemas nosotros mismos. Ya probamos nosotros en hacer las cosas por nuestro propio medio y no resulta. Ahora probemos sometiéndonos al yugo de Cristo. Y Cristo nos va a dar grandes victorias. Vamos a hacer una oración. Maravilloso Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde por tu misericordia, por tu amor. ¿Cómo dejar de agradecer tu misericordia y tu amor si es lo que nos mantiene en pie cada mañana, cada día? Gracias porque hoy nos muestras lo que tú tienes acerca de nosotros, Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Y dentro de esos pensamientos de paz, Señor, es que nosotros nos sometamos al yugo de Cristo. Que nos sometamos, Señor, y que aprendamos, Señor, y entendamos lo importante que es leer, empaparnos de tu palabra, lo importante que es vivir sumergidos en oración, en todo tiempo y en todo lugar. Y lo necesario e importante que es predicar las buenas nuevas. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque eres tú quien produce tanto el querer como el hacer. Ayúdanos para hacer todo esto y así poder entregarte buenas cuentas cuando tú nos llames a tu presencia. Úsanos, usa la vida de mis hermanos, y yo sé que tú tendrás cuidado de nosotros si nosotros ponemos nuestro amor y nuestra confianza en ti, pues tu palabra dice, allá en el Salmo dice, por cuanto Él ha puesto su confianza en mí, yo lo libraré en el día de la angustia. Y nosotros sabemos que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra, maravilloso Dios. Gracias porque sabemos que todas nuestras necesidades están cubiertas y están suplidas conforme a tus riquezas en gloria. Y que de ninguna cosa tendremos necesidad, pues tú suplirás todo lo que necesitamos. Guarda la vida de mis hermanos, ayúdanos para poner esto en práctica y así poder vivir una vida fácil, ligera, para la gloria de tu nombre. Maravilloso Dios, te amamos. Que Dios me les bendiga, cuídense mucho, procuren poner en práctica todos los consejos que nos están dando el día de hoy. ¿Sí? Tenga ahí siempre su papel, su lápiz y anotar ahí. Si no apuntar todo textualmente, sí los puntos más importantes. Y va a ver cómo vamos a crecer. Porque para eso estamos nosotros establecidos, para la edificación de la iglesia, la edificación de los santos. Que Dios me le bendiga, cuídese mucho y nos vemos en una próxima. No se vaya, todavía falta un hermano que va a estar compartiendo con nosotros y vamos a estar orando mucho por nuestro hermano Agustín, dándole gloria a Dios por la vida de este gran hombre y sabiendo que Dios tiene un gran propósito para él y por consiguiente nosotros estamos ahí involucrados y que Dios ha de cumplir su propósito en nuestras vidas. Que Dios me le bendiga, que esté muy bien, que tenga una bonita tarde.